Apreciados hermanos, que la gracia y la bendición de Dios pueda estar con cada uno de vosotros. Yo agradezco a Dios por me haber dado esta oportunidad para presentar tan importante tema delante de todos vosotros que nos están acompañando por medio de estos videos de distintos países acá de Europa. Agradezco al Departamento de Familia por la invitación y que podamos, por medio de este estudio, desarrollar aún más lo que es esencial dentro del relacionamiento matrimonial. Que el Espíritu Santo pueda nos dirigir, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestras mentes y a tal punto que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestros matrimonios. Voy a hablar con vosotros sobre un tema muy importante y esencial, y que si bien desarrollado dentro del matrimonio, hará la diferencia. Me gustaría empezar leyendo un texto de la palabra de Dios que está en Santiago, capítulo 1 y el verso 19, que nos habla de la siguiente manera. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando de un punto de mucha importancia dentro del matrimonio. Pero antes, nosotros debemos entender claramente qué significa o cuál es la definición de comunicación. Comunicación es el acto o acción de transmitir una información, de dialogar. Es cuando dos personas o más personas hablan entre sí, intercambiando ideas, intercambiando informaciones. La comunicación es fundamental en cualquier tipo de relación. Es el acto de comunicarnos o de transmitir una idea que puede traer comunicación. Eso puede traer una asociación entre las personas. Y cuando nosotros traemos para dentro del matrimonio también tenemos el mismo significado. Puede traer comunicación y asociación entre la pareja. La comunicación envuelve amistad, sentimientos, gesticular o el lenguaje corporal. Entonces la comunicación es algo muy amplio y con certeza tiene que ser empleado de la mejor manera posible dentro del matrimonio. Pero hay problemas que son causados dentro del matrimonio justamente por la falta de comunicación apropiada. O como podemos decir, falta a muchos matrimonios una comunicación que sea inteligente. El texto bíblico que acabamos de leer menciona de forma sintetizada este principio de una comunicación inteligente dentro del matrimonio. Dios ha dado a nosotros la capacidad de poder hablar, pero también nos ha dado la capacidad de poder oír. Pero infelizmente muchas veces nosotros desarrollamos más la capacidad de hablar que la capacidad de oír. Pocas son las personas que saben oír a los demás. Pero no oír tan solamente por oír. Oír de una forma donde se muestre el interés por la información que la otra persona quiere transmitir. Para empezar una comunicación o para desarrollar una comunicación inteligente dentro del matrimonio, nosotros debemos, como habla el texto bíblico, ser tardos para hablar, pero debemos tener prontitud para oír. Saber oír significa entonces desarrollar una comunicación que pueda ser constructiva dentro del matrimonio. Hablar de comunicación es hablar de convivencia dentro del matrimonio entre el esposo y la esposa. Hablar de comunicación es hablar de proximidad, es hablar de intimidad, es hablar de comunión, porque todo esto envuelve comunicación.
Si nuestra comunicación con nuestra pareja, con mi esposa, con tu esposo, no está siendo desarrollada de la forma correcta, con certeza entonces está faltando también intimidad, está faltando proximidad, está faltando comunión entre la pareja. Porque eso solamente es posible desarrollar cuando existe una comunicación que pueda ser perfecta. Quizás no perfecta al 100%, pero una comunicación que sea por lo menos desarrollada entre la pareja, donde uno puede hablar y el otro puede oír. Y después el otro habla para que el otro pueda oír. De tal manera que, por medio de la comunicación, la pareja podrá disfrutar de una compañía el uno del otro. Muchas veces no se establece un diálogo entre el esposo y la esposa, hombre y mujer, porque no se gusta estar el uno con el otro. La hermana Elena, hablando sobre esta capacidad que Dios nos ha dado, menciona que la voz y la lengua son dones de Dios. Y si usados correctamente, son un poder divino. Las palabras significan mucho. Pueden expresar amor, dedicación, alabanza, melodía a Dios u odio y venganza. Las palabras revelan los sentimientos del corazón. Pueden oler a vida, de vida a vida o muerte a muerte. La lengua es un mundo de bendiciones o un mundo de iniquidad. De tal manera que la hermana Elena menciona claramente que nosotros podemos utilizar el don del habla de una forma correcta y apropiada. Nosotros podemos utilizar las palabras correctas dentro del matrimonio, porque tienen mucho significado las palabras dentro del matrimonio. Debemos tratar de desarrollar y usar más palabras de amor, palabras que expresan amor, palabras que expresan dedicación, palabras de alabanza también a nuestra pareja. Yo puedo expresar a mi esposa palabras de alabanzas a ella, así como también la esposa puede expresar palabras de alabanzas a su esposo. Pues, las palabras que son utilizadas en la comunicación dentro del matrimonio van a revelar todo lo que hay en el corazón de la persona. Pues, la boca habla lo que hay en el corazón. Entonces, hablar de comunicación es hablar de esta cercanía que nosotros debemos tener con nuestra pareja. Disfrutar de su compañía. Hay un texto en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, y el verso 9, donde el sabio Salomón nos da el siguiente consejo. Eclesiastés 9:9 nos dice: goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. Quiero destacar tan solo las primeras palabras o la expresión goza de la vida. El texto se completa diciendo con la mujer que ama. No está escrito en ese texto bíblico que debemos pelear con la mujer que amamos. Vamos a tomar también en el sentido del hombre, claro. Acá no está escrito que la esposa debe pelear siempre con el esposo a quien dice amar. Aquí no está diciendo que debemos nos digladiar, luchar toda la vida con nuestra pareja. El texto no está diciendo que debemos tener peleas constantes. No está diciendo que debemos nos perturbar constantemente o toda la vida. Nada de eso menciona la palabra de Dios, sino está diciendo, goza de la vida con la persona con que amas, tu esposo, tu esposa. Ese gozar de la vida compreende la comunicación apropiada. Aquí no se trata tan solamente del aspecto sexual, aquí se trata más bien de una manera espontánea de vivir alegremente con tu pareja. Significa vivir la plenitud de la vida. Significa vivir la vida matrimonial según fue planeado por Dios.
y para que nosotros podamos vivir la plenitud del matrimonio, nosotros necesitamos desarrollar la comunicación inteligente dentro del matrimonio. Saber hablar. A veces como esposo no sabemos hablar con nuestras esposas. A veces como esposas también no sabemos hablar con nuestros esposos. Hay muchas que no hablamos el uno con el otro. A veces escondemos algo. Tenemos tanto el deseo de contar algo al esposo, a la esposa, pero el otro no tiene la paciencia necesaria para oír. Y esto hace con que uno no cuente todo. Es necesario para que se establezca una buena comunicación que pueda haber el saber oír. Muchas veces no es necesario hablar, solo oír. Y ya será suficiente para empezar el desarrollo de esta parte. La forma como la pareja se comunica va a determinar cómo será su vida matrimonial. Para ustedes ahora, yo no sé cuántos años tienen de casados hasta el momento, pero quizás 5, 10, 15, 20 o más años en este tiempo. ¿Cómo ha sido la comunicación dentro de tu matrimonio? ¿Cómo te estás comunicando con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo fue el desarrollo de eso? ¿Perciben ustedes que quizás aún hay fallas que hay que corregir? ¿Perciben ustedes que aún no hay una comunicación inteligente, sino no existe tan solo órdenes por parte del esposo, haga esto, haga el otro, y esto y más esto? O entonces, solamente por parte de la esposa hay reclamaciones, hay peleas, hay discusiones y todo esto. Si aún hay esto en vuestro matrimonio, les falta desarrollar la comunicación para que la calidad matrimonial de ustedes pueda mejorar. Para que ustedes puedan tener más cercanía, más comunión, para que ustedes puedan tener más intimidad. Es interesante que antes del matrimonio, con certeza, había una comunicación más desenvuelta entre la pareja, porque el hombre con el deseo de conquistar a su esposa siempre utilizaba as palabras de galanteo, palabras que servían para hacer desarrollar en ella el amor, el cariño, y para él mostrar que realmente tenía sentimientos por ella. De la misma manera, ella sabía oír y también sabía hablar. Cuando ella hablaba, él oía. Pero parece que cuando se casan todo esto se pierde. Es como si ya no fuera necesario. Es ahí donde todo esto debe ser intensificado aún más. Yo hablo de todo, pero principalmente de la comunicación. Es justamente cuando empieza la vida matrimonial, donde se debe intensificar aún más la comunicación entre el esposo y la esposa. Porque a partir de entonces habrá más situaciones donde será necesario la proximidad entre los dos, donde será necesario contarse el uno con el otro todo lo que está pasando y sucediendo para que puedan llegar a un punto en común. La palabra, ella puede unir la pareja. La comunicación puede unir la pareja, pero también la comunicación puede separar la pareja. La forma como es utilizada la palabra o la comunicación puede servir para el desarrollo del amor, puede servir para desarrollar la amistad entre la pareja, pero también la comunicación, cuando mal utilizada, sirve para desarrollar el rencor, el resentimiento. La comunicación mal empleada puede desarrollar el odio, y no es nada de eso que deseamos para nuestros matrimonios. Nosotros deseamos para nuestro matrimonio gozar de la vida con la persona, esposa o esposo que amamos.
Entonces, para que una pareja desarrolle una comunicación constructiva, haciendo con que su vida matrimonial pueda ser una experiencia maravillosa, es necesario atentar para la forma que actualmente nosotros estamos nos comunicando. Pero hay algunas cosas que me gustaría mencionar en esta parte. De ahora en adelante, con relación a cómo construir una comunicación que pueda ser saludable para el hombre y la mujer, para el esposo, para la esposa. Para que se pueda construir y facilitar la comunicación en el hogar, es necesario mencionar algo. El matrimonio, él no viene construido. El matrimonio se construye, o sea, se empieza del cero. Recuerde, siempre que tu matrimonio tiene que ser construido. Tú tienes que construir tu matrimonio. Y para llegar a ser un matrimonio bien edificado, tú tienes que emplear todas las calidades, dones que tú tienes, tanto usted esposo como usted esposa. Los dos tienen que hacerlo para que así puedan estar bien fundamentados. Lógicamente que estamos hablando que ante todo el matrimonio debe estar fundamentado en Cristo. Pero para que... Hay muchas personas que mencionan que está fundamentado en Cristo, pero no desarrollan las otras cosas que son esenciales para que realmente el matrimonio pueda ser fuerte y pueda resistir a las tempestades. Entonces es necesario que tu matrimonio pueda estar establecido en la base de la confianza mutua y de la apertura del uno para con el otro. Cuando hablo de apertura, cuando hablo de confianza, es que la esposa tiene la confianza y la apertura para contar todo al esposo, y éste le va a oír. De la misma forma, el hombre también tendrá la apertura y la confianza para contar todo a su esposa, porque sabe que ella le va a oír. Y ambos entonces van a desarrollar esto y tendrán confianza, cercanía, comunicación entre ellos. De tal manera que cuando hay confianza se aprende entonces a desarrollar y a practicar el arte de la comunicación, porque comunicar es un arte. Y eso se desarrolla porque hay una puerta abierta por parte de mi pareja, porque hay honestidad en las palabras, no hay orgullo. Cuando se dirige el uno al otro, siempre hay honestidad. Una comunicación que falla es una comunicación donde existen agresiones verbales y cuando llega inclusive a agresiones físicas. Pero cuando hay agresiones verbales, agresiones psicológicas, esto afecta la comunicación dentro del matrimonio. Nosotros debemos entender que el amor debe ser la más grande motivación que nosotros tenemos para construir un ambiente comunicativo saludable dentro del matrimonio. Hay un texto de Pablo en Efesios, capítulo 4 y el verso 32, donde el apóstol Pablo nos escribe de la siguiente manera. Efesios 4 y el capítulo 32 nos dice de la siguiente manera. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo voy a poner acá en destaque la expresión o la palabra la palabra benigno o bondadoso en español. Pero la palabra benigno, como menciona aquí el apóstol Pablo, sed benignos. Acuérdense, la benignidad es el amor en acción, o la bondad y el amor en acción. Es el amor que me hace bondadoso, que me hace benigno, pero es la benignidad que me hace más agradable para otras personas. Y hace con que yo pueda entonces tener mejores actitudes y acciones para con otras personas. Y en caso
Yo hablo específicamente dentro del matrimonio. La benignidad me hará tener mejores actitudes para con mi pareja. Y dentro de eso yo quiero destacar, dentro de lo que es la benignidad o bondad, yo quiero destacar 3 principales características dentro de una misma palabra. Cuando hablo o cuando la Biblia menciona que nosotros debemos ser benignos o bondadosos, está diciendo, en primer lugar, que debemos ser gentiles, amables, atenciosos, corteses, delicados, educados, graciosos. Mira, dentro de una única palabra, cuando yo desarrollo la bondad o la benignidad, yo también tengo que tener actitudes que van a demostrar esto. Entonces, dentro de la comunicación, tengo que ser amable, yo tengo que ser atencioso, yo tengo que ser educado, cortés. ¿Sabe? Toda mujer espera que un hombre tenga estas características, que tenga este perfil, pero con certeza nadie nace con estas virtudes de carácter. El hombre necesita desarrollar y aprender a ser gentil o amable, atencioso, cortés, delicado, sobre todo el hombre. Todos nosotros necesitamos hacer un ejercicio diario para desarrollar estas calidades, que nos tornan personas nobles, que nos tornan personas honradas. Te hago una pregunta a ti como esposo y también, primero a ti como esposo. ¿Usted se considera una persona amable dentro de su hogar? A la esposa ahora. ¿Usted se considera una persona atenciosa, delicada dentro de su hogar? Digo algo a ustedes. Y la Biblia menciona esto. Siempre trate su pareja como usted gustaría de ser tratado. Acuérdense, amabilidad genera amabilidad. Cortesía genera cortesía. Dentro de eso, que es aún la benignidad y la bondad, también encontramos otro aspecto interesante que es la prestabilidad. ¿Qué viene a ser la prestabilidad? La prestabilidad es la prontitud para servir. Como hemos leído en Santiago a principio, en el capítulo 1, el verso 9, que nosotros debemos ser tardos para hablar, pero que debemos tener prontitud para oír. Esto es prestabilidad. Hay una expresión que me gusta que dice, quien no sirve, no sirve. ¿Qué quiere decir esto? La persona que no tiene disponibilidad para servir, tampoco servirá para otras cosas. En el matrimonio eso tiene que ser desarrollado. La prestabilidad, está dispuesto a servir. Pues en el matrimonio habrá mucho gano de calidad. Cuando el esposo y la esposa tienen un corazón que tiene esta prontitud para servir el uno al otro. Si las parejas supieran que si servimos bien a Dios, también debemos servir bien a aquel que está cerca de nosotros, en este caso nuestra pareja. Y cuando servimos bien a Dios y también servimos bien a nuestra... Mira, con certeza tendríamos menos conflictos en el hogar y viviríamos mucho mejor. La prestabilidad está dentro de eso que es la benignidad. Hay un pensamiento de un autor americano muy conocido que es Martin Luther King. Todos pueden ser excelentes porque todos pueden servir. No es necesario tener un título universitario para servir. No es necesario que el sujeto y el verbo estén de acuerdo para servir. Un corazón lleno de gracia es suficiente, un alma generada por amor. Usted es una persona lista para servir en su casa, para hacer el ambiente de su casa más agradable. Otra característica dentro de la benignidad
es la iniciativa. Las personas bondadosas siempre hacen la diferencia donde quiera que estén, porque ella es proactiva. Ella no espera ser solicitada para hacer algo. Ella hace lo que tiene que ser hecho. Ellas hacen más allá de la obligación. Si le dice que hay que caminar tan solamente 1 milla, ella va a caminar 2, porque ella cree que esto es importante, es necesario. Y yo conozco personas que viven una vida matrimonial pequeña, porque solo hacen aquello que es obligación de uno hacerlo. Yo voy a poner tan solamente 50% de mí en el matrimonio. Y él o ella que ponga los otros 50%. Así juntos tenemos 100%. Mentira. Eso es hacer el matrimonio pequeño. Falta entonces la iniciativa, porque cuando uno pone 50%, si yo pongo en mi matrimonio solamente 50% de mi 100%, no estoy poniendo todo. Y la iniciativa dentro de la benignidad me dice que tengo que poner todo lo que tengo para hacer la diferencia. Si todo lo que tengo son los 100%, tengo que poner 100%. Yo como esposo pongo 100%, mi esposa pone su 100%. Y cuando juntamos, eso hace el matrimonio grande. El matrimonio se desarrolla de una manera mejor. Parejas inteligentes siempre están listos para poner todo lo que tienen. Parejas inteligentes siempre están dispuestas a actuar en favor de su matrimonio, haciendo todas las cosas dentro del matrimonio con excelencia, buscando siempre la perfección, buscando siempre ir más allá de lo que fue pedido o de lo que fue solicitado. Y lo mismo va a pasar en la comunicación. En la comunicación tenemos que poner todo lo que tenemos. Es interesante que como comprometimiento la iniciativa es como las alas del avión. Toda persona comprometida tiene iniciativa propia en favor de algo que está comprometido. Podemos decir que mi iniciativa va a demostrar mi nivel de comprometimiento. Y es imposible amar y no estar comprometido, porque el amor automáticamente compromete, nos compromete el uno con el otro dentro del matrimonio. Quien ama, por lo tanto, es bondadoso, benigno. Y personas benignas siempre van a buscar hacer cosas para el bienestar de la otra persona. Acuérdese, la alegría en el matrimonio está ligada al nivel diario de benignidad y bondad que yo expreso para mi pareja. Y todo esto es posible hacerlo por medio de una buena comunicación, de una comunicación que pueda ser inteligente. Apenas para recordarlo, cuando hablamos de benignidad, el hombre, la mujer, el esposo, la esposa, tiene que desarrollar para tener una buena comunicación, siempre recordar que hay que tener en la comunicación la gentileza, la prestabilidad y la iniciativa. Con esto estamos demostrando el comprometimiento que tenemos con nuestro matrimonio. Y viene una última pregunta para ti. ¿A qué punto estás comprometido con tu matrimonio? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu matrimonio realmente pueda ser grande y no solamente pequeño? Piénsalo. Porque la Biblia habla que debemos nos alegrar, gozar con la persona que amamos. Debemos nutrir el matrimonio, debemos hacer con que cuando la ausencia de uno o de los dos, cuando uno viaja o el hombre viaja y la esposa se queda o al revés, pero cuando hay un distanciamiento entre el esposo y la esposa, eso debería provocar en ellos falta el uno del otro. Y eso solo es posible cuando se nutre el matrimonio con actitudes bondadosas, con una comunicación amable,
con una comunicación donde se desarrolla la comunión, la cercanía. Es necesario llegar a este punto, es necesario decir, cuando yo viajo, yo tengo que sentir falta de mi esposa y el mismo ella de mí, porque la ausencia debe provocar esto. Y cuando nos hablamos por teléfono, deberíamos escuchar, ¿cuándo vas a regresar? Ya te extraño. O como decimos em Brasil, estou com saudade de você. Te extraño. Isso revela quão cerca estão. Isso revela que realmente se está nutrindo o matrimônio, a necessidade de uma comunhão, de intimidade constante. Ojalá que Deus pueda nos bendecir. Que o Espírito Santo pueda nos guiar, para que nós podamos, sim, desarrollar dentro de nuestro matrimonio la comunicación perfecta y poner atención de tal manera a las cosas pequeñas, en las cosas que parecen insignificantes, pero que si sumadas van a traer felicidad para la pareja. Que Dios os bendiga. Este es mi deseo y oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.